Hola, procederemos a explicar algo de la resolución del problema del examen, del ejercicio de examen que está en las diapositivas. Entonces tomaremos los mismos datos exactamente, solo haremos los cambios. Tenemos todo, es igual, excepto que aquí este diámetro es 20, aquí este otro diámetro es 35. Se cambia esto para dar otro ejemplo más, resolviéndolo de otra manera, y así se puede tener dos formas diferentes de resolverlo. Entonces, esta es la resolución que hay. El problema, aquí no se ha puesto el despiece completo de todos los valores, eso ya se dejará al estudiante, pero es explicar las ecuaciones principales. Este esquema será dos agujeros que tendrán dos operaciones de mecanizado. Primero será con un taladro de 20 milímetros de diámetro, que entrará a una profundidad de 130 milímetros, y después se hará con una herramienta de mandrinado que será un agujero de 35 milímetros de diámetro a una profundidad de 120. Este ejercicio se va a resolver en dos partes. Primero para el ejercicio de la operación de taladro y después para mandrinado. Entonces empezamos con el taladro de 20 milímetros de diámetro. ¿Cuáles son los posibles elementos que pueden influir para una resolución u otra? Pues depende de las condiciones. Puede haber restricciones de velocidad de corte, restricciones de fuerza, restricciones de acabado superficial, restricciones de potencia. Entonces habrá que ir en función del ejemplo, se podrá definir cuál de ellas aplicará. Entonces, al momento de ver el ejercicio, vemos que se nos da una restricción de velocidad cortante. Entonces, si tenemos esa restricción de velocidad cortante, que en este caso son 60 metros por minuto, entonces pues tenemos que tomar en cuenta cuáles son las revoluciones máximas de giro que pueden haber en ese sistema. Las revoluciones máximas de giro que hay son, al aplicar el despeje de esta ecuación, de manera tal que tenemos que la máquina tendrá que circular a velocidades menores o iguales a 954,92 al despejar la ecuación. Entonces tenemos esta restricción por velocidad de corte. Después vamos analizando y también vemos que hay un valor de fuerza de corte máximo, que en este caso es que la fuerza de corte debe ser menor o igual a 9000 newtons. La ecuación básica de fuerza viene a partir del esfuerzo de material, de la cantidad que puede soportar el material. Entonces tenemos fuerza entre área y aquí tenemos, para el caso del taladro, entonces los avances en profundidad y el avance de alimentación, que la F es de feed en inglés. Entonces, cuando vamos en lo que es avance de profundidad, para el caso cuando es un macizo y que el taladro va a hacer un agujero a partir de un elemento que es macizo, que sería esto, entonces la profundidad para dar el área sería la distancia que existe del centro al extremo, que sería igual al diámetro entre 2. En el caso del avance por la alimentación, entonces ahí dependerá de la cantidad de filos que existan en la herramienta. Si son dos filos, entonces habrá dos veces, porque uno y otro, cuando giren, habrá uno, habrá uno que girará, y del otro lado habrá otro que también hará un corte del otro lado opuesto. Entonces, en función de la cantidad de filos que existan, va a haber el valor para determinar entonces cuál sería el avance que correspondería por cada filo. Entonces el avance que es por cada filo es el avance del cabezal, que es cuánto avanzó la máquina en una vuelta, entre el número de hilos. Entonces, combinando estas dos ecuaciones dentro de la ecuación inicial de fuerza, entonces aquí despejamos fuerza, sustituimos, y aquí tenemos entonces la ecuación que nos queda, que va en función de las características del material, del diámetro
avance y número de hilos. Despejamos el avance y tenemos este valor. Entonces, cuando resolvemos, vemos que el avance del cabezal debe ser menor o igual a 0,9 milímetros por revolución. Esta restricción viene dado por la fuerza que la herramienta puede resistir, que en este caso es un taladro macizo, que va a ser un hueco en un macizo. Seguimos entonces ahora con lo que es rugosidad. En este caso van a haber dos operaciones, entonces cuando saca después va a haber una operación subsecuente. Por lo tanto, entonces el acabado superficial en este caso no se toma en cuenta porque habrá un maquinado posterior. Siempre que haya un maquinado posterior, entonces no se va a tomar en cuenta el material, porque ese material a su vez va a ser eliminado por otra herramienta, cuando sería maquinado por una otra herramienta. Después seguimos con potencia. Entonces, en el ejercicio se ha resuelto a partir de despejar, a partir de sustituir los valores que hay con respecto a esta condición específica y que quedan en relación de velocidad de corte y función de corte. Entonces, aquí haremos la resolución de la ecuación completa, la cual está aquí. Entonces, que tenemos la potencia del motor por la eficiencia del motor debe ser mayor o igual a la potencia que se requiere para maquinar, para arrancar el material. En este caso, aquí, al tomarlo en cuenta en función de las velocidades angulares, que serían radianes por segundo, y par. Entonces, en este caso, la potencia es igual a par por velocidades de giro, en el caso de angulares. Entonces, en el newton metro, radian segundo, newton metro segundo. Newton metro segundo son watts. Entonces, y de aquí nos vamos para arriba en lo que es la ecuación. Esta que está aquí sería, mira aquí, esto que está aquí es la fuerza de una cuchilla, que en este caso ya viene a partir de la misma ecuación. Entonces, la fuerza de la cuchilla multiplicado por una distancia, por la cantidad de hilos, sería el par. Y después, si esta n es en revoluciones por minuto, entonces 2 pi entre 60 para que quede radianes por segundo. Esto que está aquí, lo ponemos aquí, ya lo sustituimos por los valores que se tengan, y entonces tenemos que la potencia del motor para los giros que haya. Entonces, si hay 954, hay que ver la ecuación de la potencia para definir qué potencia es la que correspondería a esa velocidad. Una vez que se tiene este valor de potencia, entonces por su eficiencia debe ser mayor o igual que, o sea, el motor eléctrico multiplicado por su eficiencia debe de dar mayor potencia que lo que se requiera para aquí. Entonces aquí tenemos una operación con dos filos, un taladro convencional. Entonces tenemos dos filos por la resistencia del material, diámetro, y aquí esa es la F, sería una variable que queremos determinar, sería la variable a determinar. Entonces, una vez que se hace todos estos datos, aquí también se divide para que las unidades cuadren con newton metro por segundo. Hace una verificación de que las unidades estén correctas, y al momento de resolverlo, entonces tenemos que nuestro avance del cabezal debe ser menor o igual a 1,2 milímetros por revolución debido a la potencia. Entonces aquí ya tenemos todas las restricciones que necesitamos. Esto también sí habrá que ver, por ejemplo, qué pasa con esta es otra manera de verlo, esto que está aquí. Aquí, entonces, cuando vemos que la restricción es 1,2, significa que es mayor, por lo tanto, entonces la potencia que se tendrá en el motor eléctrico es mayor que la potencia requerida de material. Se invita al estudiante a verificar qué pasa con otros avances y con qué avance correspondería para hacer algo similar a lo que se estaba en la resolución. Entonces aquí tenemos estos tres valores. Entonces con esto nosotros ya podemos continuar con esta sería la parte final de la resolución para acabar de resolver los valores que hemos en el problema para acciones. Traslademos que 20 milímetros de El valor más restrictivo es el valor del avance de alimentación en el cabezal de menor o igual que 0,09 milímetros por revolución,
y las velocidades deben ser menores o iguales que 954,9 RPM. Entonces, a partir de la ecuación de velocidad, velocidad es distancia entre tiempo, entonces tiempo es distancia entre velocidad media. Entonces tenemos aquí que esto, como aquí tenemos el taladro en la punta, entonces tenemos una distancia que es L asterisco. Entonces hay que estimar esa L asterisco y dividirlo entre los valores de respectivos de avance y de velocidad. Aquí tenemos el esquema, en el cual es por medio de trigonometría, tangente de un ángulo opuesto entre adyacente, entonces igual a esto, despejamos, L', el diámetro es 20 milímetros, pues entonces 20 milímetros entre 2, entre tangente de 75, que da 2,67 milímetros. Sustituyendo, tenemos que el tiempo del taladro es 132,67 entre 859,4, que da 0,1543. Si comparamos con respecto al tiempo que se da en el ejercicio, vemos que este es mayor. Y es mayor porque aquí tenemos, por un lado, el diámetro, que el diámetro al ser mayor que en el ejercicio, entonces se ve también más restringido tanto en revoluciones para cumplir con la velocidad de corte, como en el caso del avance, para cumplir con las fuerzas, con la fuerza de corte. Entonces, como ambos son más grandes, entonces en el ejercicio queda un tiempo menor. Entonces, ¿qué significa? Que tiene lógica porque al ser el diámetro más pequeño es más rápido. Mientras el diámetro es más grande, entonces la herramienta debe de ir más despacio. Y esto sería la resolución para el paso 1, que es el taladro de 20 milímetros de diámetro. Aquí tenemos entonces para el diámetro del mandrinado de 35 milímetros de diámetro. Entonces vamos analizando de acuerdo al problema los valores en los cuales tenemos que considerar. ¿Hay velocidad de corte? Sí. Entonces 60 milímetros por minuto. Entonces a partir de la ecuación, despegamos la ecuación velocidad de corte pi diámetro n, despejamos n, entonces nos da un valor, una velocidad de giro del cabezal que debe ser menor o igual a 545,6 revoluciones por minuto. Eso es una restricción por velocidad de corte para un diámetro de 35 milímetros. Después tenemos fuerza de corte. Fuerza de corte tenemos una restricción de 9 minutos. Entonces aquí, aplicando la ecuación de P de presión específica del material por avance de profundidad, por avance de alimentación, aquí vemos que en este caso, como ya hay un agujero inicial de 20 milímetros de diámetro, entonces cuando llega el madrinado, aquí cuando se va a estar alimentando el material, van a estar arrastrando el material de 35 milímetros de diámetro, entonces la profundidad en este caso no es el diámetro entre 2, sino la diferencia que existe entre este diámetro y este diámetro. Entonces aquí, si lo vemos en radios, sería el radio mayúscula menos radio minúscula, o diámetros, el diámetro mayúscula menos diámetro minúscula entre 2. Caso 35 menos 20 entre 2. Y en lo que es el avance, entonces va a depender del número de cuchillas que hay para determinar el avance en el cabezal o el avance de AP. Vamos a ponerlo para que se vea bien. Es AF. Aquí y aquí. Entonces, el avance de alimentación será el avance de alimentación de la máquina entre el número de hilos. Como en este caso, este mandrinado en particular, de acuerdo a la información que tenemos, es solamente un hilo, entonces será F entre 1, avance del cabezal entre 1, que sería esta ecuación. Despejamos, entonces tenemos que el valor del avance en el cabezal, del avance de alimentación en el cabezal, debe ser menor o igual a esta ecuación, que resolviéndola es menor o igual que 0,6 milímetros. Esto es una restricción dada por la fuerza de corte de la cuchilla y correspondiente a un diámetro de 35 milímetros. Esta es la resolución ya considerando los valores de acabado superficial y de potencia.
Entonces, tenemos, en este caso es una operación de acabado, por lo tanto hay que tomar en cuenta la rugosidad. Entonces, aquí sí tenemos que estimar la rugosidad que existe y cuál sería la velocidad de avance del cabezal para cumplir con ese valor de rugosidad. Nos vamos aquí y en esta ocasión va en función de la cuchilla que se tenga. Entonces, de acuerdo a los datos que hay una cuchilla que tiene un cierto ángulo y tenemos que ver entonces cuántas cuchillas existen para definir el valor con respecto a cuál estará. En este caso, como es una sola cuchilla que ya hemos visto, entonces el triángulo que quedaría sería la rugosidad máxima y el ángulo de la herramienta. Entonces, tangente opuesto entre adyacente es la velocidad de avance entre rugosidad máxima. Al ser en función del radio que tiene la herramienta, entonces corresponderá a una ecuación para la rugosidad, que en este caso es la rugosidad media y rugosidad máxima entre 4. Aquí tenemos, en función de la rugosidad máxima, entonces despejamos la rugosidad máxima y sustituimos, entonces nos queda esta ecuación. Como ya sabemos que la rugosidad media debe ser menor o igual que 0,05 milímetros, pues despejamos la rugosidad media de esta ecuación y llegamos a esto. Entonces, una vez que tenemos esto, este valor ya despejado, despejamos F y nos da que para cumplir con la rugosidad tendríamos que hacer que nuestra máquina vaya a una velocidad menor o igual a 0,746 milímetros por cada rotación del cabezal. Entonces ya tenemos otro valor. Entonces tenemos un valor de velocidad, un valor de avance y nos vamos a la ecuación. Aquí vamos a resolverlo con la ecuación completa, en la cual entonces tenemos que la potencia eléctrica por su eficiencia debe ser siempre mayor o igual que la ecuación de la potencia para arrancar el material. Aquí entonces tenemos esta es la presión específica del material, AP, AF por una distancia. Entonces, de modo tal que multiplicar la fuerza por la distancia por el número de filos, quedará entonces el par. Y después en velocidad, si lo pasamos a omega, radianes por segundo, entonces queda newtons metro sobre segundo. Aquí, este valor de la distancia es el punto de aplicación de la fuerza. Aquí tenemos dos esquemas. Este es el esquema del taladro convencional, donde el punto de aplicación de la fuerza es en el punto medio entre el centro y el extremo. Entonces, si del centro al extremo es diámetro entre 2, entonces aquí la distancia sería diámetro entre 2, diámetro entre 4. Mientras que en el caso del mandrinado, como ya tenemos un agujero previo, entonces hay dos diámetros. Hay uno que es diámetro entre 2, mayúsculo, y aquí hay un diámetro minúscula, una D mayúscula, una D minúscula, entre 2, de manera tal que la distancia que existe entre aquí y el punto es el punto medio entre esos dos extremos. Entonces la distancia que va a haber de aquí a aquí es este espacio entre 2, que este espacio entre 2 es diámetro mayúscula entre 2 menos diámetro minúscula entre 2, y la mitad, entonces sería esto. Y después entonces tenemos aquí, la distancia es la distancia que hay de aquí a aquí, que es diámetro entre 2, más esta pequeña distancia que hay aquí, que es esto que está aquí. Diámetro entre 2 más diámetro menos diámetro entre 4. Al momento de resolver matemáticamente esto, entonces llegamos a distancia de diámetro mayúscula más diámetro minúscula entre 4. Entonces sustituimos todos estos valores y llegamos a un valor en el cual nuestro valor de avance será 1,018 milímetros debido a la potencia. Aquí una cosa es, de acuerdo a la resolución del ejercicio, entonces se está poniendo también, se están sustituyendo valores para velocidad de corte y valores para la fuerza, que nosotros lo estamos tomando en cuenta aquí. Entonces ya se dejaría al estudiante también, oye, ¿qué pasa con esos valores? Y si se aplican esos valores en esta ecuación para comparar qué pasa en un caso y otro caso. La finalización de este ejercicio es al momento de definir
el tiempo del mandrinado, que sería en función de la distancia a mandrinar más los valores de los creces, entrada-salida, y distancia L asterisco entre la velocidad de avance. Aquí, si se dijo que no hay creces, entonces estos dos son 0. Y en este caso la herramienta no es una broca, sino es una herramienta para mandrinar que no tiene un ángulo en la parte de entrada, entonces esto también es 0. Por lo tanto, entonces el tiempo de mandrinado es la longitud entre el avance de alimentación por la velocidad de giro, 120, y de aquí vemos cuáles son los valores el más restrictivo, pues la que viene por la fuerza de corte, 0,6 milímetros por revolución por 556 revoluciones por minuto. Se van los milímetros, vamos aquí, revolución, se van los milímetros, revolución con revolución, minuto, medios por extremos, y queda 0,366 minutos. Esto es menos que en el caso del ejemplo de las diapositivas, porque el diámetro es un poco más grande, pero también como el diámetro es 20 también es más grande, entonces la diferencia no fue tanta. Entonces todas estas cosas no son lineales, pero bueno, se aprecia que tardó un poquito más por las condiciones que existen entre uno y otro. Y esta es la resolución de este ejercicio. Hasta luego.